¿Cómo están? Arrancamos un nuevo episodio de Fútbol Neto, hoy con un invitado muy especial y con un apellido muy especial, ¿sí? Siempre nuestra intención es hablar bien de fútbol y la verdad, si uno piensa en el invitado de hoy, es un apellido bien vinculado con este deporte y además con el que podemos tocar muchos temas. La verdad, es un capítulo muy interesante porque tenemos un abanico de temas. No me voy a demorar más, presento rápido a Pablo Sarinelli, a Manu Simón. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Jorge? Y sí, la idea hace mucho que no hacíamos con un entrenador. Veníamos recorriendo mucho el universo de la dirección deportiva, del scouting, de las transferencias. Así que bueno volver al juego. Señor Simón. Suscribo. Bienvenido a la Argentina. Gracias. Vos sabés que mucha gente, al margen de preguntarme dónde estaba Manu Simón, mucha gente me habló del episodio con Leskovich. Digo porque era como una pata que todavía Fútbol Neto no había desarrollado. Y la verdad que tuvo sí, hubo buenas reacciones. Teníamos temor respecto a que dijeran y hablan con un representante, claro, una actividad no del todo bien concebida y demás, pero la realidad es que estuvo buenísima y va en línea con seguir entendiendo todo lo que sucede en el fútbol, ¿no? Exactamente, pero bueno, vamos a meternos en lo que nos ha traído hoy, y si hablamos de un apellido de fútbol es imposible no vincular el apellido Solari con este hermoso deporte, así que le damos la bienvenida a Esteban Solari. Esteban, gracias por venir, por visitarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes y bueno, a compartir un poco de lo que sabemos. Está muy bien, aparte hay mucho, después nos pasa lo de siempre, no nos da el tiempo, pero hay muchísimo para charlar. Ahora, ya desarrollando tu carrera como entrenador, cuando ya te acostumbras, o sea, vos ya después obviamente hiciste un recorrido muy largo y muy variado como futbolista, pero digo, cuando empieza la carrera de técnico, justo mira, en estos días me encontré con un entrenador conocido que hace bastante que no trabaja y me decía, estoy desesperado por agarrar un club. ¿Cómo se maneja eso? O sea, vos hoy estás sin club, ¿lo manejás con tranquilidad? ¿Sos de los que siempre se está moviendo? ¿Cómo la llevas? Bueno, sí, es un momento que el entrenador tiene que llevar, ¿no? Que no es fácil porque es diferente a cualquier profesión, pero a mí lo que me pasa hoy es que lo que trato es de estar presente. Los entrenadores tenemos algo que cuando estamos dirigiendo, por más que digamos que estamos presentes, no estamos porque lo hablo con mis colegas. Estás con tu familia o estás con tu mujer y la cabeza te da vueltita la fichita, los jugadores, el cambio, siempre estás con una parte que no te completa. Y entonces, ahora que llevo 2 meses de que salí de Everton y vuelvo a estar con mi familia, uno trata de conectar en el día a día, en eso de encontrarte con tu familia de vuelta, en las cosas simples, en estar en el presente básicamente. Obviamente que después hay todo un trabajo de a poquito, de mantenerte obviamente vigente, de ver las tendencias y seguir estando en conexión. Pero lo primero es eso, saber disfrutar de eso. Y a partir de ahí empezar a pensar en seguir perfeccionándote y todo lo que ya sabemos para poder estar vigente y estar listo para agarrar un equipo, ¿no? ¿Existe alguna especie después de tanto tiempo, no sé si estás en pareja hace muchos años, debí haberlo preguntado antes, pero alguna especie de acuerdo? Porque a mí me cuesta entender, después de interactuar muchos años con entrenadores, que hagan algo en la vida que no conecten con la profesión. Desde ver una escena en donde, no sé, el dueño de una empresa, de una serie, trabaja con sus gerentes y los adoctrina en ir una línea y cómo vos ese concepto lo podés transmitir a tu grupo de trabajo, hasta un asado con amigos y que alguien diga algo con un tono y digas, fíjate cómo eso me puede funcionar con un futbolista que es medio reacio a lo comunicacional. ¿Cómo hacés para que no? ¿Y cómo hacés para que tu entorno, y más en la familia en la que provenís vos, no sepa que cualquier cosa, por más que parezcas distraído, estás adquiriendo conocimiento para llevar a la práctica? Es que la realidad es que no lo haces porque es así, todos lo sabemos. A ver, primero que nos pasa a todos, ¿no? Nosotros que nos gusta el fútbol, que es nuestra pasión, lo hacemos en nuestros grupos y nosotros como entrenadores lo hacemos más todavía, un poquito más porque estamos un poquito más obsesivos con este tema. Mi mujer, que bueno, a todo esto ya llevamos 26 años juntos, me conoce mucho, yo no le escondo esto que decís vos, o sea, sabe cuando estoy pensando en esto y me acompaña y me empuja y por momentos sí, ¿no? Me dice, bueno, ahora vamos a cortar
tomémonos estos 20 días, como ahora, que la primera vez que me tomo hace mucho tiempo, 20 días para irme con mi familia de vacaciones, y decir, bueno, ahora sí, cierro la cabeza, cierro el teléfono, es solamente familia, pero es imposible separar las cosas. Eso es, por ejemplo, no podés ver Manchester City Arsenal, suponete. Exactamente, yo me fui de vacaciones, no vi ningún partido. Y bueno, ¿por qué? Porque si ves un partido, evidentemente vas a comentarlo a algún amigo, vas a charlar, o te vas a poner a pensar, che, qué bueno esto que está haciendo ahora Guardiola, y arranca, y donde arranca esa zanahoria no sabes dónde termina. Y la parte en donde, a pesar de no estar dirigiendo, si estás conectado con el fútbol, ¿qué haces? ¿Te reunís con tu equipo de trabajo, anotás drill de entrenamiento, observás jugadores que el día de mañana puedas reclutar? Bueno, mira, juntarte con tu equipo de trabajo es lo primero, ¿no? Porque siempre haces vas dando un feedback de lo que fue pasando, porque como todo, terminas un proceso, yo digo, cuando estás entrenando es como estar dentro de una licuadora, porque no tenés mucho tiempo para pensar, sino que vas solucionando problemas y viendo el fin de semana tras fin de semana, y después hacer un raconto de todo lo que pasó, qué podrías haber hecho mejor, qué cambiarías en el caso de empezar nuevamente otro proceso. Y después la formación. Por ejemplo, yo me terminé de formar en coaching ahora y es algo que lo puse en la mesa para que lo haga todo el grupo técnico, porque me parece fundamental como una herramienta, no para un especialista, ¿no? Porque el especialista después está en algunos clubes, en otros no. Pero uno como un cuerpo técnico tiene que saber, sobre todo, tratar con la persona, porque el jugador, al fin y al cabo, no nos olvidemos que de donde más lo podemos transformar es desde la persona, de cómo ayudarlo, ¿no? Más allá de sus características tácticas, técnicas. Entonces, eso de estar vigente en cómo prepararse me parece fundamental. Quizás es condición obligatoria para los entrenadores, lo que decía Pablo, de estar todo el día mirando fútbol y metido en la profesión. Justo ayer vi un TikTok, que para algo sirve estar 6 horas scrolleando en la red social china, que me llamó mucho la atención. Sí, de promedio 6, hay días que más. Pero un compilado de Nikola Jokic, el jugador de los Denver Nuggets, del NBA, y todos los momentos en los que, como jugador de los Nuggets, no contestaba preguntas de básquet. Entonces le decían, por ejemplo, Nikola, fuiste padre, ¿pudiste tomar algo de eso y aplicarlo a tu profesión, al básquet? Y el tipo lo miró con una cara a la periodista y le dijo, estás loca, nada que ver, no tiene nada que ver ser padre con jugar al básquet. O, che, estás esperando los festejos el miércoles, y el tipo lo mira al general manager que tiene al lado y le dice, ¿el miércoles son los festejos? Sí. No, yo tengo que estar el domingo en Serbia, que tengo carrera de caballos, le dice. Como que el tipo no estaba metido en el básquet, y así todo era MVP de las finales, campeón del NBA, o le tiraban datos de él y decía, no tenía ni idea que fui el primer jugador que hice tal cosa. Y a mí me sorprende eso, porque si bien escuchamos muchos ejemplos, por ejemplo Guardiola, o el otro día se publicó el video de Thomas Frank, Un día con Thomas Frank, lo recomiendo, de Sky, que está todo el día pensando en fútbol, pero después tenés casos que no están así. Inclusive me parece que Messi, que es el mejor en lo suyo, quizás lo mismo que Jokic, no está todo el día mirando fútbol. ¿Qué distingue a los que están todo el día haciéndolo y los que no, pero alcanzan un nivel de rendimiento parecido? Bueno, yo creo que el talento, ¿no? Como todo, si tenés un gran talento, como Jokic o como Messi, te puedes dar el gusto en algún momento, inclusive ya están pasados en un punto que te hace daño, ¿no? Tanto exposición mediática, tanto tener que rendir a un nivel, son jugadores que les hace bien justamente lo contrario, ¿no? Para encontrar el equilibrio. En el caso de los que no somos tan dotados, tenemos que dedicarnos mucho más tiempo a esto, ¿no? A tratar de estar siempre a la vanguardia de la táctica, quizá, que es algo de lo que se habla mucho últimamente, antes no se hablaba tanto, pero a mí me gusta mucho estar cerca de lo que es el ser humano, o sea, el enfoque basado en la persona, básicamente, que creo que es de donde más podemos influir en el jugador. Y ahí sí creo que hay un sinfín de cosas para explorar y para mejorar. Ahí vos sabés que nosotros los tres tenemos un perfil muy distinto, entonces uno ya se va dando cuenta con el correr de los episodios para dónde va cada uno. A mí hay algo que me gusta, algo que ya lo tengo como muy, muy metido antes de cada grabación. Yo descubro mucho al invitado a través de entrevistas que dio y de la repetición de ciertos términos. O sea, me parece que eso lo describe. Y vos hablaste en varias notas, por eso lo traigo, porque venías hablando de la persona nosotros hay un concepto que hablamos mucho acá en Neto, que es el de inteligencia táctica, o la inteligencia del futbolista, pero vos lo llevás un paso más allá diciendo, bueno, para llegar a eso, vos en alguna nota dijiste, yo necesito no que sea así un partido, que sea así
30 partidos, o por lo menos la mayoría. Bien. Pero vos hablabas de la emocionalidad alta del futbolista como clave para esa inteligencia táctica. Total. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, tocaste el término inteligencia táctica, ¿no? Que Rafa Benítez me parece que es un exponente de eso, ¿no? Después también está el término de intensidad táctica, ¿no? O sea, cómo durante el entrenamiento lo expongo al jugador a un nivel de concentración en donde le exijo ciertos comportamientos o patrones durante 90 minutos del entrenamiento, dándole pausas muy cortas y exijo que el jugador se acostumbre a eso para que el día del partido no pierda la concentración. O sea, ¿por qué? Porque yo lo que le digo muchas veces a los jugadores, ¿no? Que hay un nivel donde todos son elite, ¿no? Pero lo que diferencia a un Sergio Ramos de un jugador de un equipo, estamos hablando de su máximo nivel, ¿no? Normal de la Liga Española, era su capacidad de en 90 minutos tener esa intensidad táctica de no cometer ningún error en el partido. Eso es intensidad táctica, ¿no? Y después, ¿cómo se trabaja? Obviamente a través de la emocionalidad, porque a ese jugador, para llevarlo a ese nivel de concentración, uno lo tiene que convencer de que haciendo cierto tipo de entrenamiento, él va a lograr mejorar su rendimiento. Y ahí está la parte docente, ¿no? Que tenemos, la parte de convencimiento, de lograr un entorno, yo digo, seguro para el futbolista, porque el futbolista es desconfiado, porque el futbolista siempre tiene miedo de cometer un error, y entonces esos entornos son los que parecen tan fáciles de crear y al final, cuando uno es entrenador, se enfoca más en la táctica y se olvida de eso, ¿no? Y eso creo que es un don que tiene que tener el entrenador, para eso se tiene que preparar, se tiene que formar y obviamente contar con toda una cantidad de gente que te ayuda a lograrlo, ¿no? Hablábamos antes de empezar a grabar, Esteban, de una hipotética escena en la cual quizás un entrenador tiene que hacer un cambio, una sustitución a los pocos minutos de comenzar un partido porque observó algo, por un comportamiento individual o por un patrón táctico, y sabe que con esa decisión va a afectar la emocionalidad del futbolista al que está sacando. ¿Cómo haces para administrar el efecto del corto plazo? Porque vos probablemente tengas que tomar esa decisión pensando en que quizás si perdés el partido, al día de mañana no estás trabajando en el club. Pero también entendés que en el largo plazo, afectar la emocionalidad de ese jugador va a tener un impacto mucho más grave que el resultado de ese partido. Porque sus compañeros van a ver que lo expusiste, porque el jugador quizás después de eso ya no lo recuperás. Entonces, ¿cómo trabajás siendo que tenés mucha sensibilidad emocional y que sos adepto a entender el efecto del relacionamiento, lo que pasa en el partido y en el resultado versus el largo plazo de esas decisiones? Bueno, vos lo dijiste, esa inteligencia emocional que tiene que tener el entrenador para gestionar sus sentimientos, sus emociones y luego sus acciones para ver cómo reaccionás cada vez que un jugador tiene un problema de estos. Y después, justamente, tener inteligencia emocional, sabiendo qué le está pasando al jugador en ese momento, qué siente y qué le va a pasar después o qué puede ocurrirle si toma una decisión. Yo creo que es muy importante trabajar sobre los ambientes seguros, como dije antes, dándole responsabilidad a los jugadores. ¿Cuál es la responsabilidad? Que ellos mismos sean sus primeros críticos, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, me pasó este año en Everton, ¿no? Era que nosotros, después de los partidos, teníamos nuestro momento donde cada uno se sentía seguro al opinar del partido o al decir que le había pasado. Y de a poco se fue creando. En un momento, claro, uno tiene que cuidar los tiempos, ¿no? Porque si no es una... ¿Cuándo sucedía eso? ¿En Sucedía, el vestuario? no. A mí el vestuario no me gusta para otras cosas. A mí me gusta el medio de la cancha, el círculo central. Me parece que ese es el templo del jugador, del entrenador. Ese es un lugar donde podemos decirnos todo, porque es representativo, es seguro, porque sabes que no hay nadie escuchando, sabes que ahí el jugador se tiene que sentir totalmente protegido. Y a partir de una buena comunicación, que como todos sabemos la comunicación es la base de la inteligencia, si tenemos mejor comunicación, manejamos buena terminología, no nos agredimos y podemos decirnos lo que sea, ese grupo va creciendo emocionalmente y va generando una identidad de grupo que al fin y al cabo para mí es otra de las bases de armar un gran equipo. Ahora, ese momento que era, ni bien finalizado el partido, todos haciendo pega... No. Al entrenamiento el día siguiente. La semana. O lo que Sí. Ni bien terminado el partido, no es un buen momento, perfecto. Nunca. Inclusive es a veces mejor no decir nada a mi criterio. Inclusive el día después, por ahí todavía puede haber, yo creo que es el +2, el día donde... Yo generalmente el día después del partido trato de que descansen, si no tengo que recuperar, pero el +2 es un día excelente para poder hacer eso.
Y bueno, como te digo, forjar una identidad de grupo es fundamental. Nosotros hoy en fútbol se habla mucho de identidad de juego. Y yo como entrenador, cuando recibo un equipo, una identidad de juego es fantástico porque uno lo genera desde la táctica. Pero uno tiene que generar una identidad de grupo, que es una identidad de equipo, que es mucho más importante que la identidad de juego. Porque aparte la identidad de grupo te va a moldear la identidad de juego. Que va a ser, obviamente, el sistema que elijas, la estrategia, si querés en un equipo de posesión, de transiciones. Ahora, el jugador, como volvemos de vuelta a la persona, ¿no? Vos lo vas cambiando en el día a día, dándole la posibilidad de equivocarse, de no tener miedo, de ser valiente, y todas esas cosas, obviamente, después recaen sobre esa identidad de juego. Entonces, como entrenador estamos obligados a prepararnos para las dos cosas, para saber mucho de táctica, pero saber mucho de seres humanos, de personas. Me parece sumamente interesante. Ahora, ¿cuándo lo incorporaste, Esteban, a esto? Porque, a ver, yo imagino que debe ser muy diferente a lo que era tu padre como entrenador, lo que incluso con tu hermano. Digo, me parece muy interesante. Me gusta eso de que la identidad de grupo como punto central. Digo, que hubo algún hecho puntual, seguramente en tu carrera de futbolista, que dijiste, me parece importante darle lugar a esto. Mira, a ver, como profesional me pasó mucho, ¿no? De sentir quizá injusticias en el equipo. El jugador siempre está pensando que el entrenador tiene algo con un jugador y por eso lo pone, por eso lo saca, o que tiene algo en contra suya, ¿no? El jugador tiene esa mentalidad muchas veces. Y siempre que me imaginé como entrenador me pensé como alguien que tenía que darle herramientas al jugador para que se sienta tranquilo, que más allá de que si jugaba o no jugaba, él estaba siendo considerado de la misma manera que todos sus compañeros y que tenía que estar en un ambiente seguro. Después, obviamente, me formé como docente, soy profe de educación física y creo que esa pedagogía te va llevando, ¿no? a gestionar grupos de trabajo y siempre tuve en claro, también por valores familiares, que lo más importante que somos es personas, seres humanos, y que ahí uno no puede fallar. No puede fallar porque cuando termina el año, por más que haya salido primero, 12º o 18º, lo más lindo que te lleva de los grupos es el reconocimiento del abrazo de un jugador, o que te llamen después, o que se acuerden de vos, o que digan, no, ¿cómo te vas a ir si con vos estamos? Bueno, yo al fin y al cabo lo que más te llega es eso, y bueno, no tengo ninguna duda que es por ahí. ¿En tus experiencias como entrenador te ha tocado cambiar miembro del cuerpo técnico? Durante el periodo no directamente, no de mi cuerpo técnico, ¿no? Porque obviamente yo llego con un grupo de 4 personas hoy y bueno, y no he tenido que hacerlo. Porque creo que también es muy importante no solo la confianza, sino en el día a día las cosas que quiere el entrenador y interpreta el cuerpo técnico. Uh-huh. De vuelta vuelvo al video de Thomas Frank, que bien, creo que abrió las puertas del club de forma buenísimo, interesantísima, porque pocas veces vi tan buen material de la charla que tiene con su staff. Y él dice, uno de sus analistas de video tiene 29 años, es muy joven, y le preguntan, che, ¿cuánto tardó este chico en interpretar lo que vos querés en las imágenes para no tener que estar diciéndole, cortame esto, cortame lo otro? Y el propio analista contesta, y creo que 6 años, que es lo que él había estado con Thomas Frank. Y me quedé pensando, porque creo que por estos pagos, más que nada, es muy común que porque un miembro del staff consigue otro trabajo, o hay mucho parate en el medio, o un entrenador argentino consigue un trabajo en Malasia, como puede pasar, tal cual, no va y cambia el staff. Y eso termina perjudicando al entrenador o en los resultados, porque no tenés esa confianza, esa ida y vuelta del trabajo como puede tener Thomas Frank con sus 9, 10 miembros del staff. Y es algo de lo que se habla poco, me parece. Totalmente de acuerdo. Se habla poco y después, como entrenador, uno tiene una responsabilidad para esos miembros cuando no estás trabajando, ¿no? O sea, vos pasan 3 meses, 6 meses y a un asistente por ahí le tenés que decir que tenga la posibilidad de conseguirse un trabajo también, porque tampoco son presos de tu grupo. De la misma manera, muchas veces tienen la posibilidad de elegir encontrar otros proyectos, ¿no? Yo, dentro del grupo de trabajo que tengo, la gente hoy por hoy puede estar sin trabajar, puede acompañarme, seguir desde el principio hasta ahora, a estar conmigo y siempre trato de incorporar más gente, ¿no? Ahora, en el fondo, lo que sí necesita un grupo de trabajo, un cuerpo técnico, es llegar a un club donde haya ciertas situaciones, como dijimos recién, que la parte médica, la parte comunicacional, la parte de coaching, psicológica, que estén resueltos. Ahí entra mucho el club donde uno va, la posibilidad de llevar cierta cantidad de gente, porque no todos los clubes te dejan llegar con la misma cantidad de gente, ¿no? Por los recursos que tienen. Y después la figura del director deportivo, que para mí es fundamental también.
Vuelvo un poquito para atrás, Esteban, sobre la convivencia y la exposición al error del futbolista y Bien. cómo el entrenador administra los momentos para tratar un error, para la interpelación, etcétera. Hablaste de ese ambiente seguro en el día 2 post partido, en el círculo central, etcétera. Vos también en tu cuerpo técnico contás con Mati García Navarro, uno de los mejores videoanalistas de la Argentina, a mi criterio, lo conozco hace mucho tiempo. ¿Cuánto es la herramienta del videoanálisis, algo que desarrollamos mucho en otros episodios también, un factor que tenés que cuidar para mostrar aspectos del juego, pero también para no exponer individuos? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una reunión post partido puede marcar un defecto individual delante de todo un grupo? ¿O eso después la trasladás al ámbito privado? ¿Cómo administrás que eso pueda producir un efecto en todo el equipo? ¿Sientan que expusiste a un individuo? ¿Cómo trabajas el videoanálisis como herramienta para visualizar cosas y exponer cuestiones? Bien, lo dijiste perfectamente. Lo primero con el jugador es no exponerlo, ¿no? O sea, nadie quiere que nos expongan y el jugador mucho menos. Todos sabemos y conocemos después de un partido qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal. Así que hay cosas que no vale la pena exponer delante de un grupo, ¿no? O delante de un vestuario o hacia la prensa, ¿no? Porque no suman en nada. En el ambiente seguro, sé que dijimos, generar esto, ¿no? Que el jugador mismo sea el que él pueda reconocer algo y decir, che, yo pude haber hecho mejor esto. La verdad que... O tome responsabilidades. No hay nada más liberador para el jugador y que lo haga crecer más que tomar responsabilidades. A mí me pasaba como jugador. O sea, había cosas que no eran mi responsabilidad, pero yo decía, no, eso es mi responsabilidad. Porque entendía a tiempo que cuando yo agarraba la responsabilidad, yo crecía. Entonces me las agarraba para mí las responsabilidades. Y enseñarle eso al jugador está bueno, porque el jugador se va dando cuenta de decir, che, en el video, profe, ¿puede ser que haya fallado yo en esto? Y el jugador se da cuenta que si él admite eso y tiene la humildad, como decía Emery, ¿no? La humildad es el primer motor del crecimiento, ¿no? de la mejora, puede evolucionar. Y en cuanto al videoanálisis, como decían, ¿no? O sea, con Mati hace un proceso, él ya me ayuda muchísimo porque es un gran videoanalista, también es entrenador. Y nosotros trabajamos en videos individuales, videos por línea y videos grupales. Y obviamente hay adentro de eso mucho secreto, ¿no? Porque cuando uno hace videos y los videos pueden durar 12 minutos, porque el jugador no se aburre, o sea, no le interesa lo que... No mantiene la atención, aparte si vos le tirás 4 cosas distintas, el jugador no sabe realmente qué fue lo que hizo mal. Entonces, tratar de encontrar eso, tratar de ser muy específico sobre algo y saber a qué jugadores después de un partido se le puede decir cosas delante del grupo y a quiénes no, porque ahí también el entrenador pone la mano. Entonces el videoanalista tiene que saber muchas cosas, porque es mucho mejor corregir a alguien que está preparado para que uno lo exponga delante de todo el grupo, para que ese aprendizaje nos sirva a todos, que matar a un jugador que sabes que si le decís eso ese partido no lo vas a contar con él toda la semana y al fin y al cabo no suman de ninguna manera. Pero fíjate como un pequeño matiz puede preservar la identidad y el espíritu de grupo. Por ejemplo, sesión de videoanálisis, mostrarle un gol que les convirtieron y preguntar qué les parece que podríamos haber hecho mejor en esta situación. Totalmente. Seguramente salga el tema, y más cuando es un error manifiesto, versus entrar y que haya un título que diga errores individuales, plum, y el circulito sobre la imagen del futbolista. Sumamente chocante sería. Pero un simple acto puede destruir el espíritu del grupo versus preservarlo. Tal cual. Ahí está el tema de lo que dijimos antes. ¿Por qué el entrenador está tanto tiempo pensando en el...? Porque sabe que el día siguiente tiene una charla de 10 minutos y quizás en esa charla de 10 minutos si dice una cosa que está mal, le puede afectar en el trabajo de la semana. Sí, pues además pensás, yo me quedo escuchando y te pones a pensar situaciones que uno va conociendo y es como aplicable a cada ámbito laboral Total. O sea, uno lo puede pensar desde el punto de vista, en mi caso, por ejemplo, y también es muy... Bueno, le debe pasar a cualquiera que escucha, digo, pero uno no lo imagina quizás en ese alto nivel como es el fútbol profesional, ¿no? Y termina siendo clave. Yo siempre me acuerdo del día que vino Nico Burdizo, cuando él nos dijo, yo ya sé que a tal jugador después del partido no me puedo acercar, que con aquel tengo que esperar 2 días, aquel sí, yo sé que según, más allá de cómo salga el partido, lo puedo agarrar en el vestuario. Digo, eso también habla de esa lectura anímica, ¿no? Del estado de cada futbolista. Al fin y al cabo somos gestores también los entrenadores. De hecho, por eso yo digo siempre que los grandes equipos tienen, fíjate, ¿no? Grandes gestores.
No sé si son tácticamente los mejores entrenadores, pero los equipos importantes, un Real Madrid y un Ancelotti, un tipo que entiende perfectamente de lo que estamos hablando, de la parte humana, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo terminan llegando ahí esa gente, ¿no? Que son ejemplos. Quizás suena apático, y con esto no estoy diciendo que Guardiola no sea un buen gestor de grupos, pero la respuesta de Pep ante eso... Siempre fue una falencia de Guardiola. Por eso. Y la respuesta de Pep ante eso me parece que es lo que cuenta en esa famosa nota con Sky, que dice, yo a los equipos los tengo que renovar de forma rápida porque si no pierden competitividad y no logro ganar. ¿Qué hizo este año? No renovó a la altura de lo esperado, quizás por culpa del club, y está pasando factura. Se está viendo, claro. E inclusive tuvo que llamar a Gundogan para que vuelva, que tampoco fue la respuesta a todo lo que estaba pasando en el City. Pero sí, quizás los que son muy, muy buenos tácticamente, ante la falta de gestión, recurren a otras herramientas. Y ya que hiciste tanto énfasis en la parte humana, te lo voy a preguntar sobre el final, pero creo que es interesante. ¿Jugaste en China? Jugué en China, Y sí. tengo muchas preguntas con respecto. Primero, ¿cómo llegaste a jugar en China? Segundo, si a nivel futbolístico te aportó algo, a nivel cultural, y después a nivel entrenador, ¿cómo es el jugador chino, cómo es la cultura china, y si también justamente a nivel técnico, táctico o algo para el entrenador pudiste sacar de China? Bueno, jugué en China porque cuando salgo de Chipre, que salgo con una lesión ya cuando había pasado el segundo periodo en Apoel, me voy a jugar al Skoda Xanthi de Grecia. Y tenía 34 años ya, 33 para 34, venía de una lesión de cartílago de rodilla. Y me acuerdo que, bueno, en ese primer año llegué, como bien diciendo, bueno, son los últimos años de carrera. Y en el Skoda Xanthi, que era un equipo que estábamos luchando sinceramente la permanencia en primera división, terminé saliendo goleador del campeonato. Y entonces terminó el año y le contaba justamente a Andrés, que vino conmigo, tuve una oferta de renovación y salió la posibilidad de ir a jugar a China. Me acuerdo que estábamos con mi mujer y le digo, pero a China vamos a ir. Pero te parece? llega una oferta de China, porque no es común. Y no, claro, pero si fuiste el goleador Claro, de la Liga goleador. Griega... Claro. Pero llega a traer un representante, le llega al Sí, club, sí, eso llega a través de un representante la oferta, que un representante griego que era cercano a un representante chino, y ellos estaban justo en el mercado que necesitaban incorporar, era el Dalian Ervin, el equipo, y podían incorporar a un extranjero, y bueno, me llega la oferta, y yo tenía que decidir. Yo tenía mis hijos en el colegio, mi mujer, todo, Santi, una ciudad súper linda, unas playas espectacular, y mi mujer me dice, y sí, vamos, si no vamos ahora, ¿cuándo vamos a ir a China? Me dijo. Y la verdad que... Ni de vacaciones vas a ir a China. Claro, no. Y una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es ir a vivir como en el Totalmente. país. Son cosas distintas. Así que bueno, así fue la experiencia de ir a China, que después duró también, no duró más de 6 meses, pero en cuanto a lo que saqué, más de la cultura que de la parte futbolística, porque Sí. el fútbol que en ese momento tenía China era un fútbol de transiciones, no, tácticamente ellos no eran gran cosa. Sí de la parte cultural, porque conocí algo que no me hubiese imaginado, que vos ibas a un McDonald's y que no podías explicarle en inglés qué hamburguesa te querías comer. Era desesperante. Claro. Porque, o que vas al súper y no sabes si es azúcar o si es arroz o si es harina lo que tenés enfrente tuyo. Entonces, ya la experiencia es chocante. sí, Más que ellos claro. son muy distintos a nosotros, que tienen cosas muy buenas también, pero bueno, ¿Y era... el jugador chino en el vestuario cómo es? Y el jugador chino del vestuario es, bueno, al principio un poco más cerrado, ¿no? Con el extranjero. Nosotros teníamos un grupo, obviamente, un sueco, un brasilero, un uruguayo, no estábamos más cerca. Pero después cuando ellos se dan cuenta que uno tiene una forma que viene a sumar, que deportivamente le aportas al grupo, ya te incorpora y es muy parecido a nosotros. Mirá. Sí. Quizás la forma de comer no es lo que más te choca, si estuvieron en China, ¿no? Que son un poquito más sucios, que se tiran sus cosas, sus flatulencias, erutan todo el tiempo. Es como que en las cenas de equipo eso era un show. O como ya comen, ¿no? Haciendo el ruido todo el tiempo con la sopita, ¿viste? Ya es bueno. Pero bueno, se aprende y es una linda cultura de China. Ahora, esa carrera tan variada seguramente también te ha forjado mucho después como entrenador. Yo recuerdo, en Apoel, ¿vos estuviste en ese equipo que llega a cuartos de Champions o no? Sí, Ese sí, equipo claro. que llega Claro. a jugar con Real Madrid y que fue, me acuerdo que era la Sí. gran sorpresa de esa Champions. Recién lo estábamos charlando fuera antes de arrancar. A mí me tocó hacer en Fox un programa hermoso con Emi Pinzón, con Sergio Hendler, una de las experiencias más divertidas de mi vida. 2 tipazos y un gran grupo. Y ahí teníamos una sección
yo hacía la sección que llamaba Un argentino suelto en. Y ahí es donde habíamos hablado con Esteban, incluso con Andrés, que está acá también. Y uno iba conociendo experiencias. Era 2015, no era como ahora que está todo tan a mano. Y te conocías experiencias. Y claro, y yo repasaba tu carrera y digo, seguramente a vos te habrá ido dando cada lugar algo diferente para lo que sos hoy como entrenador. Sin duda. Estamos forjados por nuestras experiencias. Eso para mí no sale de ahí. Y son valiosas mientras más múltiples y variadas son. Y mientras más estás dispuesto a exponerte a vivirlas. A mí lo de Chipre es un país que quiero muchísimo. De hecho, mi hijo León es chipriota y mi hermano vive allá con sus 3 hijos también, que son chipriotas. Y bueno, nos pasó esto de Napoel empezar, pues yo tuve 2 periodos en Napoel. El primer periodo jugamos la Europa League, no pudimos clasificar a la Champions. Y el segundo periodo que vamos a la Champions League, éramos la Cenicienta, no nos conocía nadie, sinceramente. Pero teníamos un brasilero, argentino, uruguayo, bueno, y de a poquito clasificamos a Champions, en los grupos terminamos primeros, y bueno, después nos tocó el Lyon, que es el Lyon que jugaba Bastos, que jugaba, Lloris, el arquero, tenían un buen equipo, y bueno, le ganamos por penales, empatamos, pasamos a cuarto contra el Real Madrid, cuando el Manchester City en ese momento todavía no había nunca accedido a pasar la fase de grupos, creo. Entonces era una locura. Y bueno, con el Madrid me acuerdo que ya nos comimos un montón de goles. Pero bueno, tuve la verdad que el agrado de poder competir con ese equipo en Champions. Y en eso de las experiencias que hablaba Manu, lo de jugar en China, ¿cómo fue dirigir en Malasia? Totalmente distinto porque yo me había formado en selección argentina después de trabajar en Central 4 años y me sentía ya con ganas de empezar a dirigir. Y no encontraba por ahí el proyecto que me seduzca para poder decir, bueno, esto es lo que yo quiero. Y bueno, apareció la posibilidad del Johor de Malasia, que en Malasia es un super equipo y en Asia es uno de los mejores, porque uno a veces dice un equipo de Malasia, bueno, Johor es un equipo que tiene un príncipe, que bueno, tiene muchísimo capital y es un enfermo del fútbol. Ama el fútbol, entonces él contrata jugadores, muchos de Argentina, muchos de España, y teníamos un super equipo. Y la experiencia después, más allá de lo que deportivamente fue muy buena, culturalmente para mí y para mi familia fue de mucho crecimiento. De hecho, cuando decidimos regresar, fue un llanto en la casa, vinieron los compañeros de mis hijas del colegio, fue muy fuerte, pero la experiencia es... Malasia es un lugar donde es muy respetuoso, la gente muy educada, buen nivel de vida, musulmán, con lo cual hay que acostumbrarse a que el jugador para cada 4 veces al día para rezar, en mitad del partido quizás, entrenamientos. Y bueno, fue muy choqueante, aparte por todo lo que trae también el tema de jugar en un equipo de un príncipe. Una cortita para antes de irme del tema. Mario Gómez, campeón de la Copa Sudamericana de Asia en el Johor. Claro. Mario Gómez, uno de los primeros que fue para allá, a Johor. Y por esto que es muy querido. Bueno, amado. Campeón de la AFC Cup. Y de hecho, o sea, también el mundo de las plataformas, estábamos hablando un poco de eso antes también de empezar. Hoy por Disney Plus hago el chivo y de paso quedó bien. Muy bien. Por ejemplo, la Champions de Asia se ve, pero ya antes por ahí vos veías una semi, una final. Hoy se ve todo. Todo. Vos ves todos los partidos de fase de grupos. O sea, a través de... Antes era impensado, era Libertadores, Champions, nada más. Hoy tenés cada partido de la Conca Champions también, o sea, transmitido ya desde esta semana. O sea, tenés todo. Pero a lo que me había quedado de Malasia, pues algo que siempre me llamó la atención y nunca lo he buscado. ¿Por qué siempre fue un mercado con tantos españoles, el fútbol de Malasia? ¿Sabes que nunca encontré un artículo que lo explique? Ya de por sí van clara? muchos españoles de turismo también, ¿eh? Sí, bueno, también. quizás tenga que ver con eso, porque siempre me llamó la atención. Yo soy de esos loquitos que a veces en su tiempo libre, por eso yo me identificaba con vos cuando Pablo arrancó el episodio hablándote de qué hace uno cuando intenta desconectar. Y yo a veces me gusta buscar los planteles de clubes de todo el mundo. Y siempre me llama la atención eso. Hay mucho español en Malasia, jugando en Malasia. Muchísimo español jugando. El príncipe, así como tiene una relación con Argentina, también tiene con España. De todas maneras, te voy a decir que el jugador español, así como el entrenador, debe ser de lo que más hay en el mundo. Porque se han formado de una manera que
no tienen problema en adaptarse. Un poco es el europeo que más se adapta a salir de Europa, digamos, de lo que sería la pequeña Europa, ¿no? Lo encontrás en todos lados. Y en Malasia, como tiene la capacidad táctica también, y es un jugador que trae experiencia, generalmente el que va a Malasia no es un joven de 24 años, sino que va uno que ya tiene 28, 30, ¿no? De experiencia. Llevan muchísimo porque es como un producto confiable también para ellos. Ahora firmó Álvaro González, Roque Mesa, está José Rodríguez. Mirá, Es una lista por eso siempre me llama la importante. atención. bueno. Sí. Y jugadores, no es que vos te encontrás con nombres muy comunes y vos son desconocidos, no, nombres con recorrido en la liga. Que han hecho carrera en la liga, como te digo, jugadores que por ahí pueden todavía dar un buen rendimiento en una liga que no tiene la competitividad de la liga española, pero que compite a nivel Champions League a muy buen nivel. Hay dos hitos, Esteban, que fuimos mencionando directamente en la charla. Uno es que comentaste cuando te llega la oferta de China, venías de ser goleador en la liga griega, a priori una liga más compleja que la China a nivel competitivo, y vos también llegaste a Chipre y fuiste el MVP de la competición. En el universo del análisis de datos se habla mucho del concepto de la ponderación, es decir, es relativamente fácil anticipar que un jugador, jugando muy bien en una liga más difícil, si lo traigo a una liga de un nivel menor, va a poder lucirse, pero es muy difícil predecir el rendimiento de un jugador que la está rompiendo en una liga de menor relevancia y anticiparse a que lo va a poder trasladar a una liga de mayor complejidad. ¿Cuánto jugó eso en tu cabeza? Decir, bueno, me formé en Argentina, ya pasé por determinados países, voy a llegar a Chipre y voy a ser el mejor. ¿Cuán trasladable es eso? Y cómo ahora como entrenador, en Chile, antes en Malasia, etcétera, podés hacer para decir, mirá que ese jugador rompiéndola en una liga de un nivel más bajo, acá lo podemos llevar también a ese mismo nivel. ¿Cómo juega eso en el armado de un plantel y antes como futbolista en la anticipación a un rendimiento? Bueno, te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo cuando estaba antes de ir a Chipre, había jugado en Bélgica y bueno, me había quedado sin club por un tema que había tenido con las apuestas el IRS de Bélgica y me vine a buscar el Apoel, ¿no? Y yo en ese momento, estábamos hablando del año 2005, uno no conocía lo que era Chipre y cuando decido ir a Chipre pasa toda esta historia de que en poco tiempo conecto con la gente y me hago MVP y me pasa que soy goleador, salimos campeones de la liga y al año siguiente me vine a buscar Pumas, ¿no? Memo Vázquez, que era el ayudante de Tuca Ferretti, viene hasta Chipre y me vienen a buscar. Ya todo arreglado más o menos para ir a Pumas a fin de año, ¿no? Como decís vos, un jugador de una liga chipriota, pasar a la liga mexicana era algo impensado, más en esa época. Pero fíjate que ya los equipos mexicanos miraban y aparecían noticias. Y a mí me llaman por teléfono gente del Mainz de Alemania, diciéndome que ellos me querían contratar, que no podía irme a otro equipo, que era el jugador que estaban buscando, que necesitaban reunirse conmigo y que por favor me mandaban a buscar para que yo viaje hasta Alemania y que me reúna con ellos. Entonces yo decido ir, ¿no? Antes no tenía nada firmado con Pumas, había solamente una posibilidad, yo iba a viajar a México. Entonces en mi trayecto vamos con mi mujer, nos citan a mi mujer, no a mí solo, al hotel en el centro de Mainz, nos vienen a buscar, nos llevan, nos sentamos en una mesa redonda. Estaba el director deportivo, estábamos mi mujer y yo desayunando y en un momento llega el técnico. Imagino quién puede ser el técnico. ¿Quién? Imagino Klopp quizás. Mirá. Y llega Jürgen Klopp, exactamente, como decís vos. Por el año empecé a linkearlo. Y entonces vos fijate que yo obviamente en ese momento no sabía quién era Klopp, porque de hecho él estaba en el Mainz, estaba en segunda división, no estaba en primera. Sí, y tampoco había sido un jugador hiper reconocido. Para nada. No era Jürgen Klopp. No, ni hablar. Era No. un técnico que recién empezaba. De hecho yo lo conocía apenas, ¿no? O sabía. Y entonces estaba el Mainz en segunda división y el entrenador había mandado a buscar a un jugador argentino en Chipre para reunirse con él. Entonces vos después me decís, claro, yo después me reuní con él, tuvimos una charla súper amena, él le hablaba a mi mujer, más que a mí quizás. O sea, fíjate la inteligencia de esta persona, ¿no? Total. Y vos decís, bueno, después fue lo que fue, evidentemente, ¿no? Pero ya en esa época él tenía esa capacidad. ¿Y cómo lo hacía? Y bueno, conociendo a la persona. ¿Cuál es la mejor forma? O sea, vos podés tener un montón de datos y evidentemente los datos te hacen seleccionar, decir, bueno, de esta gente
Estos 3 me pueden servir para lo que yo busco, la herramienta, porque los técnicos al final somos adaptadores, ¿no? Pero dentro de nuestros sistemas sabemos qué herramienta nos funciona mejor en cada puesto, ¿no? Y entonces Klopp quizá buscaba un goleador que la empuje, porque yo la empujaba nada más, no, mucho más no hacía, pero sí estaba en el lugar justo, en el momento justo. Y bueno, él habrá visto de alguna manera y estaba convencido que yo tenía que firmar con ellos. Convencido, pero me dio un montón de razones por las cuales yo iba a ser el goleador que estaban buscando y que ellos iban a ascender a primera división. Y bueno, yo después, por un montón de cosas, porque ya me había comprometido de alguna manera verbalmente, porque me llamaba más la liga, la primera división de México, me fui a jugar a Pumas, que también me fue bien. Pero ese Mainz ascendió a primera y luego él hizo una terrible temporada, se fue al Borussia Dortmund. Creo que ahí está un poco tu respuesta. Pero tenías distintas sensaciones, o sea, cuando llegaste a Chipre, por ejemplo, acá la voy a romper, cuando te llama Klopp, decir, che, ¿voy a poder lucirme tanto en Alemania? ¿Tenías eso o ahí estás convencidísimo de que sos el mejor del mundo? No, yo nunca tengo ese pensamiento, ¿no? Quizás me ha jugado en contra en mi carrera, nunca tuve esa mentalidad de pensar que soy el mejor del mundo, ¿no? Siempre me he movido con otros valores. Pero sí te digo que uno se va construyendo durante la carrera, ¿no? O sea, la posibilidad de jugar en Chipre, yo llegué a Chipre y no era titular, porque de hecho el entrenador cuando llegué no me conocía. Y hay una anécdota también súper interesante que viene un técnico que era de la selección polaca y llega a la Apoel y dice, bueno, vamos a hacer análisis de sangre, porque él tampoco conocía a los jugadores. Y yo estaba sin jugar, venía 6, 7 partidos sin jugar. Y hace un análisis de sangre, estamos hablando de vuelta, año 2005, y bueno, vuelve a los 2 días que vienen los resultados del análisis de sangre y de repente en la lista estaba primero yo, arriba del todo. Solari, y entonces dice, bueno, vamos a agarrar acá el caso de Solari. Y empezó explicando cómo este jugador estaba preparado para jugar y dar un rendimiento más apto que... Y mi primer partido lo juego porque mi análisis de sangre da bien. Y yo termino, y juego el primer partido y hago un gol. Y claro, y después hice un gol de vuelta, un gol, y MVP, y goleador de campeonato, campeón. O sea, puede ser que haya es una de las mejores anécdotas que yo escuché desde que laburo de esto. Casi como Domenech viendo el signo zodíaco para armar el plantel del Mundial. Técnico que busca la bilirrubina baja a ver si va a hacer más goles o no. Bueno, pero visto de este lado ahora como entrenador, si vos llegás a un plantel que no conoces a los jugadores, algo tenés que saber, ¿no? Para poner el fin de semana a los mejores. Y bueno, me pasó eso. Entonces... ¿Quién era el técnico? Engel era el apellido de él. Ahora voy a buscarlo y después se lo paso bien el nombre porque buscaba a Poel en el año 2005, 2006. Un entrenador polaco, había dirigido la selección. Y bueno, nada. En un ejercicio de humildad absoluta dijiste que solo la empujabas, pero la realidad es que eras un delantero muy sacrificado. No, pero muy sacrificado. Sí, tenía que ser muy sacrificado, no me quedaba claro, otra. Pero vos fíjate cómo... Capaz estamos, este es uno, Manu, capaz me ayudas, es uno de los 13 o 14 sesgos que tiene el cerebro. Capaz estoy con la comprobación fáctica ya con el diario del lunes, pero no es casual que Klopp se haya interesado en ese perfil de delantero, porque si hay algo en lo cual se caracterizó es en exigirle intensidad absoluta a cualquier componente de su equipo. Entonces, evidentemente ya eso lo tenía de antes. Seguramente él veía algo más que yo ni yo sabía, ¿no? Porque después es verdad, yo fui a Pumas y me fue bien, salí goleador del torneo también, con lo cual él veía algo que tenía razón lo que veía, ni yo lo sabía, pero él ya lo veía, y estamos hablando de vuelta del 2005-2006, donde no había todo, ni el Wildcard, ni el Insta, ni las redes, ni nada, y el tipo tenía o su red montada o él era un fenómeno. Esteban, y ahora a la inversa, como entrenador, el otro escenario, se da este diálogo, obviamente es muy coloquial y seguramente sea más sofisticado, pero y no sé si traer ese delantero, hizo 30 goles, pero mirá en la liga que los hizo. Y ahora lo traemos a la primera división de Chile, a un equipo que tiene exigencia de clasificación internacional. No sé si va a poder transferir ese rendimiento a una liga más compleja. Está bueno esto de intercambiar miradas, ¿no? Porque yo como entrenador puedo ver un montón de cosas que las sé hasta instintivamente, ¿no? Porque hay cosas que todos sabemos y no podemos explicar. Ustedes mismos sabrán cosas que mirán, no, esto funciona así, pero ¿y por qué? Y bueno, porque hacelo así. Y con los jugadores pasa lo mismo. Los entrenadores vemos cosas... Nos damos cuenta de carácter, de inteligencia táctica, como hablabas antes, o de compromiso, de cosas que necesitamos, ¿no? Que va más allá de lo que analiza la computadora, que para mí es re importante. Y después sentarnos en una mesa y el profe también te dirá algo y el analista te dirá algo que ve él.
y el director deportivo que tiene otra mirada más abarcativa. Y yo creo que obviamente hay un margen de error, pero cuando uno tiene la posibilidad, después de que selecciona 3 o 4 jugadores, poder ir al mano a mano a la charla esa, donde uno descubre mucho más cosas. Por ahí, como decíamos antes, en la anécdota, Klopp se termina de definir cuando me conoce personalmente. Quizás no me iba a ofrecer estar si no charlábamos, si no conocía a mi mujer, si no conocía mi relación con ella. O sea, hay cosas que van mucho más allá del fútbol que son igual de importantes. Jerzy Engel. Jerzy Engel, sí, ahí veo, porque eso lo quería decir porque además, para que vean que es toda una charla, nos reclaman mucho, incluso creo que les debe pasar también a ustedes a través directamente de sus redes, que nos piden que subamos a veces los links de cuando recomendamos libros, series, aprovecho y lo hago acá al compromiso al aire, porque muchos me escriben, y nos escriben por privado y nos preguntan, porque Pablo Mano hablaron de tal libro, de tal serie, entonces por eso también quería... ¿Algún libro para recomendar? Marcarlo de Jerzy Engel. ¿O serie o algo vinculado al fútbol? Vinculado al fútbol, trato de no recomendar. Okay. A mí me gusta, ahora ya hace bastante, ¿no? Con la espiritualidad, lo del poder de la hora, que para mí es fantástico, lo que decíamos al principio, de conectar con el presente todo el tiempo para disfrutar más, ¿no? Y ser más auténticos también, que al fin y al cabo es otro tema que el jugador reconoce mucho de su entrenador. Y hablando de disfrutar, vos lo nombraste medio al pasar, quizás no muchos saben que vos estuviste como uno de los integrantes de los pilares de lo que fue en definitiva la selección campeona del mundo de Qatar, a través de las juveniles, pero vos estuviste muy en contacto con Cuti Romero, con Lisandro Martínez, con Alexis, no sé, estoy pensando Julián, vos ya veías en ese grupo de chicos, vos podías avisorar lo que se iba a dar un par de años después. Tuvimos la suerte, obviamente, de formar parte de un proceso de más de 4 años de selecciones juveniles con Fernando Batista, que fue también después cuando agarró Scaloni, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de formar parte de ese proceso, de trabajar sin ningún tipo de apuro, de necesidad de rendimiento, de mostrar títulos, que creo que es lo más valioso que construyó en este periodo la selección y la gestión de Tapia, ¿no? Obviamente. Y esa tranquilidad que se volcaba desde arriba, desde Scaloni también como líder, con la humildad, con la posibilidad que nos daba también de estar cerca de ellos, porque Scaloni siempre fue un entrenador que te dejaba sentarte en la mesa de la selección mayor y eso no, vos sabías que era algo importante, y él charlaba, te daba esta franqueza, este lugar para conversar, para saber qué pensabas de algo, ¿no? Y después de poder también trabajar tranquilos, sin nunca bajar una línea de decir hay que citar a este o hay que hacer aquello, que eso me parece increíble. Y bueno, y de formar los equipos que se fueron formando, ¿no? Nosotros simplemente trabajamos con el tiempo de volver a citar a los juveniles a que vengan a entrenar y que se pongan la camiseta del objetivo nuestro la mayor cantidad de veces posible. Porque no era lo mismo que un jugador le toque jugar, debutar en la selección mayor, habiendo jugado 3 partidos con la selección sub-20, que habiendo jugado ya 15 con la 17 y 20 con la selección sub-20 en un sudamericano o en un mundial, porque seguramente el rendimiento de ese jugador, llámese McAllister, llámese Julián Álvarez, llámese Enzo Fernández, va a ser mucho mejor. Entonces, ese era nuestro objetivo y bueno, un poco quizás ayudó en lo que al fin y al cabo obviamente logró Scaloni. Y si bien ya eran jugadores conocidos, no eran las figuras mundiales que son hoy, ¿cuál te sorprendió más en el día a día? Que vos lo ves ahora y decís, yo estaba seguro que este pibe va a ser figura de la Premier, goleador de España, figura en Italia. A mí el que más me choqueó, y se lo dije a Bocha cuando lo citamos las primeras veces para la 20, fue Julián Álvarez. A mí la humildad de Julián Álvarez es una cosa... Sí, porque a mí me conectaba mucho, ¿no? Yo era también de los que empezaba a correr al arquero, después al lateral derecho, después al izquierdo, después terminaba corriendo, y claro, recuperaban la pelota de mi compañero, pero yo lo había corrido. Bueno, Julián era eso. Julián, esa humildad que evidentemente, con el talento que tiene, porque tiene un talento especial, ¿no? Y una mentalidad increíble. Uno que vio fútbol decía, este chico tiene cosas distintas, ¿no? Al resto. Además de su talento, tiene algo más. Y de hecho, lo demostró ya con creces. A mí me tocó convivir mucho con él en los Juegos Olímpicos.
en Francia, plena época donde se hablaba de subida del City, donde en Francia se presionaba mucho por el interés del PSG, Claro. lo del Atlético. Y vos hablabas con él. Era hasta, mirá el nivel de locura que uno tiene. A mí me irritaba verlo tan tranquilo. Y yo me acercaba, vos te acercabas a tomar mate con los chicos en general, pero vos hablabas con él y él te ofrecía un mate y yo le decía, bueno, ¿y te acordás cuántos goles le hiciste a Colón? Me acuerdo que era la pregunta. Y me decía, sí, le hice 2 en Santiago del Estero. Y yo decía, y Guardiola hablando en Inglaterra, enojado, porque ya él sentía que se le iba. Y vos decís, este pibe no puede estar con los pies, pero tan sobre la tierra. Y evidentemente, mirá cómo también tiene que ver con lo que venimos charlando. No es un aspecto menor para que sea lo que es el Julián Álvarez futbolista, lo que es el Julián Álvarez persona. Bueno, el otro día, que yo pocas veces vi una definición tan atinada, Josema Jiménez, después de un partido, el capitán del Atlético de Madrid, lo consultaron por el rendimiento de Julián Álvarez el día que hizo, creo que un gol sobre la hora para ganar por Champions, y él destacaba el lenguaje corporal de Julián Álvarez, que eso, claro, obviamente todos salta a la luz que es humilde y que es un buen chico, etcétera, pero ¿cómo lo definió? El tipo dijo, este pibe ganó Champions League, ganó Mundial con 24 años, hizo gol en todas las competiciones, ganó todo lo que jugó y capaz vamos perdiendo con 10 hombres y agacha la cabeza y va corriéndolos a todos. Entonces, el lenguaje corporal de un tipo con ya ese portfolio, ese currículum, y él decía, ¿cómo los demás nosotros no vamos a hacer un esfuerzo después de que el tipo hace eso, ¿no? A mí, eso de lo que hablas, ¿no? Habla de, bueno, primero su composición familiar es súper tranquila, su padre viajan con él, está su hermano, Sí. es un Se chico, nota que es muy sano. es un chico sano, viene de una familia simple, sencilla, pero muy sana. Ya se veía esto, ¿no? Porque ya de los campeonatos juveniles. Y después hay otra cosa que tiene él que hablamos antes, ¿no? El tema de la humildad. Porque uno para correr y no sentir que es un boludo que está corriendo a todos, en algún punto tenés que pensar que no importa, que realmente vos lo estás haciendo por el equipo y que no importa lo que piensen los demás. Y hay un rasgo de humildad en eso, en correr sin pensar que corro a todos y no pasa nada Bueno, si no agarro la pelota. En el delgado límite entre hablar sobre la época actual de la sobreinformación, cuánto la tecnología, los datos afectaron al juego, gracias a Dios, una de las contribuciones de los denostados GPS, mediciones físicas, es esa, que hoy, porque existe eso, se valora mucho más el trabajo sin pelota. Antes quizás pasaba inadvertido y claro, vos decías, pero si no hago goles, no voy a salir en la portada, no voy a salir en los noticieros, no me va a comprar nadie. Hoy, ya que existen todas estas informaciones, quizás un delantero también es valorado independientemente de si hace goles o no. Aprovechando esto que te había consultado Jorge, Esteban, y habiendo pasado por juveniles argentinas en el ciclo Scaloni y aparte en la génesis de la nuestra, que es formar juveniles argentinos, ¿notaste que existiese una transición? Porque recuerdo que Scaloni sale de un congreso FIFA año 2018 en donde se había analizado post Copa del Mundo cuáles eran las tendencias que habían llevado a Francia a ganar el título, y él habla de que habían estudiado cómo las transiciones de defensa-ataque, haber podido sopesar el sacrificio físico de las máximas figuras cuando los partidos ya no ameritaban una exigencia máxima. Y al principio él, después lo dice años después, intentó trasladar eso a su primer selección argentina. Mientras que después terminan reconociendo que se dieron cuenta que necesitaban gestar un equipo a través de la pelota. Existe mucho esa dicotomía y dónde te parás vos respecto a acá tiene que ser la nuestra y olvidémonos de la metodología y de mecanizar movimientos desde el plano táctico. ¿Dónde te parás vos y si efectivamente percibiste que formar juveniles argentinos tiene que ser a la nuestra y no a la europea, como dice alguno? Yo siempre lo tuve claro en selección que había que tratar de respetar la idiosincrasia del juego argentino, ¿no? De lo que somos los argentinos. Nosotros hemos tenido los mejores gambeteadores del fútbol y las mentes más creativas dentro de la cancha. Entonces, nunca sacarle la esencia al jugador, nunca está por encima de la táctica de la esencia del jugador, mucho menos en juveniles. Y eso es algo que tanto Pablo como Diego lo han respetado mucho en juveniles, y hoy
Hay un montón de jugadores que ya se ven en sub-20 que tienen esa característica, ¿no? Como dijo Scaloni, es lo que él vio y habla de vuelta de su humildad, ¿no? Es de decir, está por encima la posibilidad de que el jugador brille y que a través de ese relacionismo con sus compañeros logre ejecutar un fútbol excelente, como fue el que nos llevó a ser campeones del mundo, cuando tenía a Lo Celso, cuando tenía a Paredes, cuando tenía a McAllister, cuando tenía a Enzo Fernández, cuando tenía... Claro, o sea, no decir, no juego más a las transiciones, sino que juego a que tengan la pelota y que se empiecen a relacionar con la pelota jugadores que de verdad cuando den 3 pases van a encontrar el siguiente pase a un hombre libre y una posibilidad. Yo creo que esa sensibilidad de él junto a Pablo, junto al Ratón y junto a Samuel, ¿no? Que son los que realmente creo que ese cuerpo técnico que se rodeó, que realmente le está dando mucho, han logrado que interpretar bien eso y que a nosotros después poder disfrutar de la selección. Y hoy como entrenador, ¿cómo te manejas respecto a las tendencias? Ahora también se hizo viral, volviendo a citar a Guardiola, que en una conferencia de prensa él describe el fútbol actual y dice: el fútbol actual es el del Bournemouth, es el del Newcastle, es el fútbol de las transiciones, del Brighton, etcétera, y casi que hasta reconoce que su esencia está quedando un poco desfasada. ¿Cómo haces como entrenador para tratar de transmitirle al equipo lo que vos creés desde el plano táctico versus hacia dónde va la tendencia en teoría? Bueno, a ver, antes que nada, como hablamos antes de la identidad de grupo, yo tengo muy clara cuál es mi identidad de juego. La tengo muy clara en mis 4 momentos, qué es lo que busco en cada momento. Eso creo que es fundamental y a partir de ahí tengo una metodología para trabajar eso, ¿no? Evidentemente, los entrenadores somos adaptadores después. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un equipo que los centrales son 2 jugadores altos de 1,90 m y no saben pararla, ¿no? Es muy difícil que yo lo haga salir jugando todo el tiempo de abajo, ¿no? Entonces buscaré la manera de adaptarlos para que facilitarle el trabajo que tengan que hacer, ¿no? Será un pase más simple, jugadores más cerca y a lo sumo no siempre salir jugando. Pero lo de ser adaptadores me parece que es la principal virtud que tiene que tener un entrenador. Porque después en el tiempo, junto a un director deportivo, la posibilidad de ir moldeando el equipo, de saber que, bueno, me hace falta esta herramienta acá, fíjate que es esto lo que me viene bien para poder llevar adelante este modelo de juego que tenemos juntos, o en el que coincidimos, creo que es lo más importante. Y ahí sí, hay una necesidad del entrenador de convocar a esos jugadores, como le pasó a Guardiola, poder armar su Manchester City, ¿sí? Y de las posibilidades que tiene el club, ¿no? De recursos que tiene que manejar. Pero sí no tengo ninguna duda que por encima está que el jugador brille, antes que la táctica que yo quiero imponer. Si el jugador brilla, evidentemente porque lo has ubicado en un lugar del campo, en una posición, obviamente, tratando de que lo haga para el equipo, no para él mismo, que el jugador te va a potenciar el equipo. Si yo lo ubico en una posición que yo pienso que él es muy, muy dotado, pero que va a servir para mi esquema, que será 3-5-2, 4-3-3, porque tiene que jugar ahí, porque yo le obligo, y difícilmente funcione. Difícilmente. Bueno, yo pediría café y seguiría, porque aparte me hubiese gustado ahondar más en estas cuestiones puntuales de entrenador, pero tu paso por la Secretaría Técnica también en Central, bueno, nos quedamos con un montón de temas para una segunda chance, un segundo episodio, pero bueno, Esteban, muchísimas gracias por venir, la verdad que muy, muy rica la charla. La anécdota del análisis de sangre para mí es top 3 de lo que he escuchado, es fantástica. Mañana, después de sacar el episodio, va a haber varios corriendo al laboratorio. Claro, aparte le da esperanza a todos los jugadores que por ahí no somos tan dotados técnicamente. No, pero es mucho más que eso, pero digo, a veces también lo del famoso del momento oportuno también tiene que ver con eso, el momento justo. Esteban, muchas gracias, en serio, riquísima la charla y bueno, un gustazo haber conversado con vos. Bueno, gracias por la invitación y ojalá podamos repetir. Dale, ojalá. Bueno, gracias a todos, ¿sí? Gracias Manu, gracias Pablo. Ya vamos de a poquito a ir empezando a hacer la gimnasia de dejarles los links y todo para que puedan ir buscando los distintos materiales. Pero bueno, seguimos disfrutando mucho de hacer fútbol neto. Bueno, el apellido Solari es netamente fútbol, ¿no? Así que más que nunca les podemos decir que esto ha sido fútbol neto. Hasta la próxima.